Buenas tardes, mi nombre es Jorge Martínez y voy a explicar el ejercicio que fue asignado para este corte de homomorfismo y núcleo del homomorfismo. Entonces, el ejercicio dice, se sabe que R3 en la operación suma y el conjunto de las matrices 3 por 3 con entradas reales en la operación suma son grupos. Demuestre que la función f minúscula de que va desde el conjunto de las matrices 3 por 3 con entradas reales al conjunto de R3 está definida de la siguiente manera. F aplicada a una matriz 3 por 3 con entradas reales, aplicando esa función queda un vector con tres componentes. El primer componente es A menos C, el segundo componente es 3B menos C y el tercer componente es F menos 2H. Entonces vamos del universo del conjunto de las matrices 3 por 3 con entradas reales al universo de R3. Entonces el ejercicio pide verificar si F es un homomorfismo de grupos y determine el núcleo. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si es un homomorfismo, si F es un homomorfismo. Para ello se debe cumplir que la función f aplicada a la suma de dos matrices debe ser igual a la misma función aplicada a la matriz A, más la misma función aplicada a la matriz B. Se le aplican esa función a las dos matrices y eso debe ser igual que aplicar la función a la sumatoria de las matrices aparte. Entonces, con A, B perteneciente al conjunto de las matrices 3 por 3 con entradas reales, se define A como esta matriz 3 por 3 con entradas reales y B esta matriz 3 por 3 con entradas reales. Pero tenemos que hacer una suma de matrices, entonces vamos a recordar cómo se hace esto. Entonces hay una regla establecida por el álgebra lineal que nos dice que para sumar dos matrices, las matrices deben tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Eso se llama el orden. Entonces, para sumar dos matrices, esas matrices deben tener el mismo orden. Ejemplo, si tenemos acá esta matriz A, que es de 3 por 3, tiene 3 filas, 3 columnas, y esta matriz B, que es 2 por 2, tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, si quisiéramos hacer A más B, ahí no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esta matriz tiene 3 filas, 3 columnas y esta matriz tiene 2 filas, 2 columnas. El número de filas de A es diferente al número de filas de B y el número de columnas de A es diferente al número de columnas de B. Por eso no se podría sumar esas dos matrices. Pero bueno, veamos cuando sí se puede. Entonces, un ejemplo. Tenemos esta matriz A. Es una matriz 3 por 3 con entradas reales, 3 filas, 3 columnas. Y tenemos esta otra matriz B. Tiene 3 filas, 3 columnas. Entonces, como A y B tienen el mismo número de filas que de columnas, sí se puede hacer la suma. Entonces, tendríamos que la suma daría A más B es igual a... Cuando se puede sumar, se suma componente a componente. Entonces tenemos el 1 sumado con el 0, la posición de fila 1, columna 1 con la posición de fila 1, columna 1 de la otra matriz. Entonces 1 más 0, 1, 2 más 0, 2, 3 más 1, 4, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, 1 más 1, el 2 acá, el 0 más el 0, 0, el 2 más el 0, el 2, y el último componente 1 más 1, 2. Entonces vemos que esta matriz A y B sí se pueden sumar porque tienen el mismo número de filas, mismo número de columnas, y nos daría la matriz final como se expresa acá. Habiendo recordado cómo se suman dos matrices por el álgebra lineal, tenemos que la función aplicada a A más B, que A y B son matrices de 3 por 3 con entradas reales, es igual a que aquí la función
¿Atrás de qué? De la sumatoria de las dos matrices. Entonces, nos toca sumar la matriz A con la matriz B, como ya definimos anteriormente. ¿Por qué se puede sumar? Porque tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, componente a componente quedaría la suma de A más B, es componente a componente A más J, B más K, B más K, C más L, C más L, D más M, D más M, componente a componente E más N, E más N, F más O, F más O, G más P, G más P, H más Q, H más Q, I más R, I más R. Entonces esta es la matriz resultante de esa suma de las dos anteriores. Pero a esa matriz le vamos a aplicar la función definida en el ejercicio. Entonces, aplicándole esa función, nos quedaría que vamos del universo de las matrices 3×3 con entradas reales al universo de R3. Entonces nos da un vector de 3 componentes como se definió anteriormente. Entonces, quedaría de esta forma: A más J menos E menos N. ¿Por qué? Por la definición de la función anterior. El primer componente era A menos E, o sea, esta posición menos esta otra posición. Entonces queda esta posición, A más J menos M más N, que pues por signos queda A más J menos E menos N, primer componente del vector. El segundo componente del vector es 3B menos E. Resolviendo queda 3B más 3K menos C menos L, el segundo componente del vector. Y el tercero, F menos 2H. Entonces, F sería esta parte y H sería esto. Entonces, F más 0 menos 2H menos 2Q. Ese sería el vector al que nos remite la función aplicada a la suma de matrices. Por otro lado, vamos a comprobar cuánto da la función aplicada a la matriz A más la función aplicada a la matriz B. Entonces tenemos F, que es la función aplicada a la matriz A, definida de esta forma, más F, la función aplicada a la matriz B. Vamos a ver cuánto daría esa suma. Por definición, la función aplicada a esa matriz 3×3 con entradas reales queda definida A menos E, coma 3B menos C, coma F menos 2H. Así está definida al inicio. Y aplicando la otra matriz queda J menos N, 3K menos L, 0 menos 2Q. Y ahora lo que tenemos es una sumatoria de dos vectores en R3. Entonces nos quedaría A más J menos E menos N, porque sumamos el primer componente más el primer componente del otro vector. Entonces, luego 3B más 3K menos C menos L, ese es el segundo componente del vector resultante, porque es sumar 3B menos C más 3K menos L, segundo componente a segundo componente. Y el tercer componente nos quedaría F más O menos 2H menos 2Q, que es a la suma de F menos 2H más 0 menos 2Q. O menos 2Q. Entonces, este vector resultante es igual a este anterior vector que nos había salido de aplicar la función a la suma de las dos matrices. Entonces, vemos que como son iguales, entonces se cumple que es un homomorfismo, que la función f es un homomorfismo. Entonces, la conclusión es que como f de A más B es igual a f de A más f de B, como se cumplió esto, decimos que la función f es un homomorfismo.
Entonces ya comprobamos que es un homomorfismo, entonces vamos al segundo paso. Vamos a hallar el núcleo. Partimos de la definición de qué es el núcleo de un homomorfismo. Entonces, dado un homomorfismo F de A en B, se denomina núcleo de F al siguiente conjunto. El núcleo de F es el conjunto de A perteneciente, de un elemento perteneciente a A, tal que la imagen de ese elemento es igual al neutro del otro conjunto, donde E' es el neutro de B. Entonces, un elemento del conjunto del dominio debe tener imagen, como imagen el neutro del codominio. Entonces, E' es el neutro de B y A pertenece al conjunto A, que es el dominio. En nuestro caso, el núcleo de F es el conjunto de matrices 3×3 con entradas reales, tal que al aplicarle la función a una matriz de ese conjunto nos dé el neutro de R3. Esto viene representándonos el neutro de R3. Entonces lo que hacemos es una aplicación, una operación algebraica. Tenemos que F aplicada a la matriz 3×3 con entradas reales es igual al neutro de R3. Entonces tenemos que aplicando F a esa matriz, por la definición al inicio del ejercicio es A menos E, 3B menos E, F menos 2H. Tenemos ese vector en R3 con esas tres componentes definidas así por la función aplicada, y eso es igual a 0,0,0, que es el neutro de R3. Y ahí procedemos a igualar. Tenemos las siguientes ecuaciones. A menos E es igual a 0, primer componente a primer componente, segundo componente 3B menos C es igual a 0, estamos igualando el segundo componente al segundo componente, y F menos 2H, F menos 2H es igual a 0, y estamos igualando ese tercer componente a este tercer componente. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que A va a valer E. Llevamos E al otro lado de la igualdad, que A positivo. Vamos a despejar B. B vale C sobre 3. Y F va a valer 2H. Entonces, como tenemos ya A, B y F definidas en otros componentes, eso implica que tendríamos esta matriz general. Esta matriz debe ser de 3×3. Entonces la primera entrada debe ser A, la B es C sobre 3, la C se define como C, no tiene cambios, A, B, C, D, la E, definimos acá, perdón, entonces aquí sería la E, pero como la E vale A, vamos a definir aquí también A. Luego tenemos, sería la F, pero la F vale 2H. Entonces colocamos 2H. Luego la G no tiene cambio. Aquí va H. Y la I. Entonces, como tenemos algunos componentes de esa matriz 3×3 en función de otro componente, esto nos daría un conjunto infinito. Entonces, vemos que el núcleo sería este conjunto de matrices que tendrían como imagen
el neutro de R3. Entonces acá A, C, D, H, G, I pertenecen a los reales. Entonces, como el núcleo nos da un conjunto infinito de matrices, las cuales van a tener como imagen el neutro de R3, entonces esta función no es inyectiva. Entonces f no es inyectiva y por tanto no es una función 1 a 1. Con esto damos por finalizado el análisis del ejercicio.